Sin más, porque no tengo mucho tiempo, la columna de hoy va a estar basada y voy a estar hablando de un hermoso personaje de la historia del blues y de la historia de la música que se llamó Bessie Smith, la emperatriz del blues, que ya vino a este mundo, digamos, rodeada de controversias, al menos para nosotros que estamos contando su historia más de un siglo después de su nacimiento, ¿no? Y con todo lo difícil a nivel contextual que es hablar de alguien que nació hace tantos años y que hay tan poca información para recabar. Además, una persona de afrodescendiente, digamos, nacida en el sur de Estados Unidos, con todo lo que implicaba también en esa época ser afrodescendiente y lo que sigue todavía significando, pero hace un siglo y medio atrás muchísimo más. La más fuerte asegura que nació el 15 de abril de 1894 en Chattanooga, esto es en Tennessee, y ahí se abren dos vertientes. Una dice que fue hija única de un predicador y una mujer que la había llamado Laura, o la quería llamar Laura, y la otra es que no tuvo acta de nacimiento, algo que era muy común en la población afrodescendiente de esa época, porque directamente no se les permitía ni siquiera inscribirse. Lo que sí es algo que coincide en toda su historia y que lo ha dicho ella después, que venía de una familia muy humilde, como también sucedía de manera bastante común en el sur de Estados Unidos y en la población afrodescendiente, nombro una vez más. La escucha y la padrina, la madre de Luz, que es Madre Rainey, o Madre Rainey, sería, con solo 9 años y bajo su tutela pasa a integrar el Theater Owner Booking Association, que era como un grupo que giraba y hacía performances actorales, cantaban, ella cantaba sin micrófono, algo bastante revolucionario para la época y algo que a ella le encantaba hacer. En 1912, con tan solo 18 años, iba a hacer su primer concierto profesional. Esto es contratada como bailarina por la compañía de vodevil Moses Stokes. Y después de eso, de esas giras que tiene por todo el país, termina estableciéndose en Filadelfia. Downhearted Blues fue su primer sencillo, que vendió más de 780.000 copias en 6 meses y le dio a lo que era la Columbia Records, que después de eso fue un sello muy conocido dentro de lo que es el palo del blues y el rock, la posibilidad de salir de la crisis financiera. Estamos hablando de la primera mujer que es paga dentro de lo que era la historia del blues de aquella época. Le han llegado a pagar hasta $2.000 por show, que era algo que era un montón de dinero para la época, y que la posiciona en un lugar absolutamente revolucionario y también por lo que era ella, que en un ratito les voy a contar. Durante la década del 20 se convirtió en la artista, como decía, hasta recién mejor paga, y en una primera figura dentro de lo que era la población negra, que para esa época era tremendamente raliada, que no era aceptada, y que esta música era tenida en cuenta como música de la población inferior, como se consideraba en ese momento en Estados Unidos, de una población muy rechazada. En ese contexto es que Bessie Smith llega a ser una artista tremendamente popular y que la escuchaban no solamente los negros, sino también los blancos. Graba ni más ni menos que con Louis Armstrong, con James P. Johnson, con Joe Smith y con Fletcher Henderson. Una mujer muy fuerte y libre para la época, y esto cabe aclarar porque es muy interesante este dato. Se separa varias veces, tiene varias parejas violentas que ella dice que eran violentos y que por eso ella decide separarse. Practicaba una libertad sexual muy grande, en la cual ella tenía relaciones con quien quería, básicamente, y llegó a estar en pareja con una mujer durante 10 años. Esto contextualicémoslo en la década del 10, 20, 30 en Estados Unidos y en todo el mundo. Era algo absolutamente imposible de imaginar y muchísimo menos para una mujer negra, digo. Y esto lo nombro y lo sigo nombrando todo el tiempo porque era una población tremendamente vapuleada a nivel social, que no le permitían ser ni hacer absolutamente nada por fuera de lo que los blancos creían que ellos podían. Y en este contexto Bessie Smith se caga en absolutamente todo y no solo llega a ser la artista mejor paga de la época haciendo blues, sino que también se acostaba con quien quería, se separa de los violentos de siempre y tiene durante 10 años una relación con una mujer. Bisexual, ¿no? Día del Orgullo. Exactamente, una libertad sexual impresionante. Para paliar esta dura vida que refugiaba en su interior y que también era parte de ella misma, se refugia un poco en el alcohol y en los excesos, que es algo que está presente, pero ella también siempre dice que puede salir de eso, que a pesar de todo ella siempre se paraba
y seguía. De hecho, la Gran Depresión del 29 la noquea, pero no la termina matando. Ella, a pesar de todo y a pesar de perder parte de su estatus económico, estamos hablando de una mujer que llegó a comprar un tren en sus épocas de mayor capacidad económica para que viajara todos sus músicos y ella también, porque en ese momento la población negra no podía viajar en el mismo tren que los blancos. Entonces, por ende, para poder viajar tranquilamente a todo lo que eran sus shows y sus giras, decide comprar un tren. Bueno, este tren lo termina vendiendo en lo que es la Gran Depresión del 29, que como ya todos deben saber, destruyó lo que es la economía estadounidense y también se contextualizó en toda la situación mundial. A pesar de todo esto, ella en ese momento se va a cantar a bares, a prostíbulos, no le importaba nada, sigue cantando hasta sus últimos días. Graba por última vez el 24 de noviembre de 1933 y el 26 de septiembre del 37 lo encuentran una fatídica noche, con ella siendo muy joven, en la cual tiene un accidente que iba a acabar con su vida. Ella se estaba yendo a Memphis a cantar, iba en un auto con su compañero de aquel momento. Y nada, bueno, él sale ileso de ese accidente, pero ella sale muy lastimada. Y ahí hay dos versiones muy fuertes que tratan sobre su muerte. Una y la más conocida es que la dejaron morir desangrada en el medio de la ruta porque los médicos que llegan eran blancos y racistas y decían no darle atención médica. Estamos hablando de un país donde la atención médica también es paga, no hay atención médica pública. Y en un país donde el separatismo es muy fuerte todavía al día de hoy, imaginémonos en esa época. La otra versión dice que llega a un hospital y que muere cuando ingresa al hospital, pero que ese hospital quedaba a muchos kilómetros de donde ella estaba, entonces que de alguna manera también la deja morir. La llevan a un lugar donde claramente, gravemente herida, no iba a llegar. El dato de color es que la entierran en una tumba sin nombre, y la que levanta y le da un nombre a su tumba y levanta su figura es ni más ni menos que Janis Joplin, que es la primera cantante de blues en ser sumamente reconocida, siendo blanca también, en la década del 60, tiene su historia propia, con todo lo difícil que era para un blanco también cantar ese género, muy apropiado y muy natural de los negros. Así todo, ella decide ponerle el nombre a la tumba de Bessie Smith y darle una identidad para todas las generaciones que venían después, siendo que en esa época Janis Joplin era un personaje muy conocido. Bessie Smith es la primera, como dije hasta hace un ratito, no solamente llamada la emperatriz del blues, sino también es la primera artista mejor paga, la primera artista en hacerse mundial, no mundialmente, pero sí muy famosamente reconocida haciendo blues. Graba un discazo donde fusionan jazz y blues con Louis Armstrong, que si quieren lo pueden buscar. Y fue una mujer de armas tomar, una mujer que tuvo sus ovarios bien plantados en su época y que no es menor traerla hoy a la mesa de Estación Beligerante 23:00. He terminado la columna. Muchas gracias por escuchar del otro lado y si les interesa hay un montón de material en Spotify que pueden buscar y escuchar. Alguna obviamente en calidad de saber que es música muy antigua y por ende remasterizarlo es muy difícil, por ende se escucha como estamos escuchando de fondo, de una manera bastante precaria, pero sí llegar a lo que era el vozarrón tremendo que tenía esta mujer y a una manera tan sentida en la que fraseaba y cantaba este género tan hermoso como es el blues. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Estación Beligerante del día.